Buenos días. En este video estaré resolviendo ejercicios avanzados sobre la regla de la cadena. Así pues, proporcionaré ejemplos para poder practicar este tema que implica no solo resolver ejercicios de funciones como los que podemos ver en pantalla, sino que además van a implicar resolver ejercicios conceptuales de la regla de la cadena. Entonces, comencemos. En primer lugar, nos plantean estos problemas donde simple y sencillamente tenemos que derivar funciones. Sin embargo, podemos ver que son funciones que están dentro de otras funciones. La regla de la cadena, haciendo un recordatorio muy breve de ella, nos da la forma en la que podemos nosotros derivar funciones que están construidas a partir de funciones metidas dentro de otras. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera la función h de x y h de x fuera f con posición g de x, es decir, la función g de x está siendo evaluada, es decir, está dentro de la función f de x. Por lo mismo, como tengo una función dentro de otra, cuando yo derive h de x, pues me tocará primero derivar la más externa, copiar lo de adentro y seguidamente multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y así secuencialmente seguir la cadena de operaciones que conllevará esta derivación. En sí, esto es lo que nos plantea la regla de la cadena. Entonces, en este primer problema tenemos a f de t es igual a 50 seno de 10 veces pi por t. Entonces, en este caso, lo que tendremos que hacer será plantear, en primer lugar, la identificación de qué funciones son las que tenemos para poder observar que hay funciones metidas dentro de otras y además de eso, pues ir derivando. Entonces, en primer punto, en este caso, el 50 es una constante que está multiplicando a una función, por lo cual simple y sencillamente saldría de la derivación y la derivada quedaría multiplicada por esta constante. Luego tendríamos a la función seno, que en realidad sería la función externa, que estaría englobando a la función interna, que es el 10pi por t. Aquí la pregunta típica es ¿por qué el 10pi por t es otra función? Bueno, en primer lugar, nuevamente el 10pi correspondería a una constante, pero la variable t sí es una función lineal. Aquí podemos ver que esta función es función de t. Entonces es como que tuviéramos una x, ¿no? O sea, es una x elevado a la 1 o una t elevado a la 1. Por lo tanto, es una función polinomial de grado 1. Entonces, ahora lo que haríamos para derivar sería lo siguiente. Una vez ya tenemos claro cuáles son las constantes, ya tenemos claro cuáles son las funciones, pues nos va a corresponder derivar. Para ello, la primera a derivar sería esta, porque es la más externa, ¿sí? La que está englobando a 10pi por t, y por lo tanto, la segunda a derivar sería esta, que sería cuando ya estemos multiplicando. Quedándonos entonces de esta manera. F' de t es igual a el 50, como bien mencionaba hace un momento, lo voy a dejar afuera un momento y voy a empezar a derivar lo demás. Entonces, comienzo derivando la más externa, que sería el seno. La derivada del seno es el coseno. O sea, ahí derivé el seno. Y ahora lo que voy a hacer es copiarlo de adentro. ¿Sí? Lo mismo que tenía dentro el seno, va a tener ahora adentro el coseno. Y eso lo voy a multiplicar inmediatamente por la derivada de eso de adentro. Por ejemplo, si yo tuviera la derivada de 3x, la derivada de 3x respecto a x sería 3, es decir, es nada más su constante porque la variable está elevado a la 1. En este caso que yo tengo 10pi por t, la derivada de t es 1, pero como está multiplicada por 10pi, sería 10pi por 1, por lo que su resultado de derivación sería 10pi, que es la constante. Y pues prácticamente con eso habríamos terminado de derivar. Derivé dos veces porque tenía dos funciones, o mejor dicho, derivé dos funciones porque tenía dos funciones, una metida dentro de la otra. Ahora simplemente voy a proceder a reducir esto simplificándolo, que aquí es muy sencillo. Simple y sencillamente voy a multiplicar el 50 por el 10. Eso me daría 500 pi y coseno de 10 pi por t. Aquí es muy común dejarlo en este orden, constante, función, y pues ya quedaría desarrollado de esa manera. Ahí tendríamos la primera función ya derivada, que sería la que marcaríamos como una respuesta.
Pasemos al siguiente problema, subiéndole un poco más el nivel. Acá en este problema vemos que ya tenemos más de una función. Aquí ya tenemos más cosas que ponernos a ver. El primero era un poquito para refrescar la memoria y un caso bastante simple. Pero aquí sí ya tenemos bastantes cosas que ver. Lo primero que voy a hacer yo es explorar la función. Para ello todavía no voy a derivar, sino lo que voy a hacer es ir identificando los diferentes tipos de funciones e ir arreglando un poco la expresión como está escrita. Entonces, en primer lugar, comenzaríamos con el coseno. El coseno sería nuestra primera función en este caso. Que analizando un poco lo que vamos a tener que hacer más adelante, voy a colocar unas llaves aquí para poder englobar todo lo que está dentro, pero solamente es para mantener el orden. De ahí nos podemos dar cuenta que lo que está dentro es una multiplicación, ya que x al cuadrado está multiplicando al seno cubo de la raíz de x. Entonces ahí tenemos un producto en el que tenemos a x multiplicando al seno cubo de la raíz de x, que ahí es donde tenemos que poner un poco más de atención en los detalles. Porque, por ejemplo, este seno, que de hecho vamos a hacer una cosa, vamos a poner esta x en color verde porque al final es una parte importante, pero este seno es la parte más relevante, fíjense, porque aquí lo que estamos haciendo nosotros es identificando las funciones. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que esta potencia cubo que está aplicada sobre el seno, pues está aplicada directamente sobre el seno. Entonces tendríamos que ponerlo algo así, potencia cubo, y ya dentro de la potencia cubo, yo ya pondría al seno, y dentro del seno ya pondría a la raíz, pero arreglada con un exponente fraccionario. Aquí quiero ser muy claro en lo siguiente. Este cubo que estamos aplicando, que es fuera del corchete, está afectando al seno. No está afectando a esto directamente. Es decir, yo no puedo distribuir esa potencia al seno y a su argumento. Simple y sencillamente porque cuando yo estoy trabajando el seno de x elevado a la 1 medio, el x elevado a la 1 medio no está multiplicando al seno, está definiéndolo, es el argumento, está dentro de él. Entonces no lo puedo repartir así. Pero lo que sí puedo hacer es repartirlo directamente al seno. Les doy un ejemplo transversal. Por ejemplo, si yo tuviera a por b elevado a la n, como hay una multiplicación, aquí sí yo podría distribuirlo a cada uno de ellos. O si, por ejemplo, yo tuviera una división, yo sí podría distribuirlo a cada uno de ellos. Me refiero a la potencia. Pero si yo tengo una suma o una resta, yo no puedo venir y distribuir. Eso no se puede. O de igual manera, si yo tengo una función elevado, ¿sí? Esa función no va a poder, cuando yo la reescriba, distribuir el 2, en este caso, ¿no? La potencia, a la variable que está definiendo. Ahí sí ya no, solo se aplicaría sobre la función. ¿Sí? Muy importante entonces tener claro ese tipo de conceptos. De igual manera, se puede pausar este video y rebobinar un poco la idea. Bueno, ahora que ya lo tengo reescrito, como podemos notar acá, como se puede notar, pues ya puedo empezar a ver cuántas funciones realmente voy a tener que derivar. Aquí es fácil darnos cuenta que la primera a derivar, que es la más externa, es el coseno. Y seguidamente tendría que proceder a derivar el producto que tengo acá entre x cuadrado y el seno elevado al cubo de x elevado a la 1 medio. Pero cuidado con el detalle, fíjense. Cuando yo esté derivando la potencia cúbica del seno y todo eso, bueno, esté derivando el seno, mejor dicho. Cuando esté derivando el seno, voy a tener que aplicar una cadena. Porque si se dan cuenta en el seno, pues está elevado al cubo y tiene adentro todavía una función x elevado a la 1 medio. Entonces ahí hay tres funciones, la roja, la azul y la rosada. Y eso va a ser en la parte en la que yo esté derivando justamente el producto. Es decir, la cadena se va a meter dentro del producto. En el producto, este será el primero, ¿sí? Y todo este término, miren, vamos a marcarlo aquí en color verde, oscuro, todo este término, miren, sería el segundo. Entonces, comencemos. Vamos viendo. F' de x. Comienzo derivando la más externa, es decir, el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Aquí derivé el coseno y me va a tocar copiar todo lo de adentro. ¿Sí? Aquí no estoy derivando en esta parte, sino que estoy copiando. Y lo voy a copiar exactamente como lo ven ustedes ahí.
pues para que podamos arreglarlo y seguirlo trabajando. Entonces ahí ya lo copié. Ahí ya está copiado. Ahora, está derivado el coseno y está copiado lo de adentro. Ahora, según la regla de la cadena, me tocaría multiplicar por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro, que lo voy a poner entre otra llave, es la derivada de un producto, porque adentro hay un producto. Aquí ven, hay una multiplicación. Entonces me tocará derivar con un producto. Y la regla del producto dice, copie el primero. Recuerden que el primero era este, dentro del contexto del producto, mientras que el segundo era todo esto, dentro del contexto del producto. Entonces me dice, copie el primero y multiplique ese primero por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo, que es todo el verde oscuro, es una cadena. Entonces tengo que derivar aplicando cadena. Entonces observen, cuando yo esté derivando esto, ¿sí?, me quedaría bajar el 3, ¿sí?, de la potencia de color rojo. Copiarlo de adentro a la potencia restarle 1, por eso es que me queda al cuadrado, ¿no? Bajé este 3 y le resté 1 y copié lo de adentro. Inmediatamente ahí, porque sigo en la misma cadena, ¿sí?, multiplico por la derivada de lo de adentro, que sería la más externa de lo de adentro, sería el seno. La derivada del seno es el coseno. Y copio lo de adentro que tenía el seno. E inmediatamente multiplico por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro sería la derivada de x elevado a 1 medio, que sería bajar la potencia y a la potencia restarle 1. 1 menos 1 medio, no, perdón, 1, ¿cómo es la cosa? Menos 1 medio menos 1, perdón, 1 medio menos 1 me daría menos 1 medio. Y aquí se dan cuenta, derivé el segundo. Esta es nada más la derivada del segundo, ¿sí? Todo eso, derivada del segundo. Ahora, tengo que sumar a esto. Tengo que sumar a esto el segundo, que lo voy a copiar. Esto lo estoy copiando. Ahí ya lo copié. Y lo tengo que multiplicar por la derivada del primero, que la derivada del primero realmente está fácil, ¿no? El primero era x al cuadrado, su derivada es 2x, ¿no? Ahí no hay mayor inconveniente. Y pues aquí pueden ver la línea completa de la derivación. Derivé el coseno, ¿sí? Copié lo de adentro y multipliqué por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro era un producto y por eso tuve que aplicar la regla del producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ahí ya estaría completamente derivada toda la función. Pero sí me hace falta, pues, arreglar un poquito para que no me queden exponentes fraccionarios, como por ejemplo este, para que quede un poquito más reducidos los términos y más ordenados, y así. Entonces vamos a ordenarlo un poco, pero aclaro que ahora ya no voy a derivar, sino que ahora lo que voy a hacer es arreglar la derivada. Por lo mismo voy a volver a copiar el mismo símbolo porque no estoy derivando, sino que estoy arreglando lo que derivé. Entonces, en este caso, ¿qué podría arreglar para que se viera un poco más tranquila la situación? Yo pensaría comenzar de la siguiente manera. Solo vamos a analizarlo. Voy a hacer en pedazos para que no nos haga tan complicado. En primer lugar vamos a reescribir esto, ¿no?, como estaba escrito originalmente. La raíz puede quedar como x elevado a 1 medio, eso no es ningún problema, ¿no? Y aquí cometí un error porque no es 2, es 3, ¿no? Vamos a venir a arreglarlo. Ahí estamos. Así estaba al principio, ahí solamente lo arreglé. Ahora de acá, lo que sí voy a hacer es multiplicar este por este, ¿sí?, quedándome 3 medios. Vamos a poner aquí el por, vamos a sacar aquí un corchetito todavía. 3 medios, diría que lo vamos a expandir un poquito, porque arriba nos debiese de quedar todavía la x al cuadrado, el seno cuadrado, que sería este, miren, seno cuadrado de la raíz de x multiplicado por el coseno de la raíz de x. Y este que está elevado a la menos 1 medio lo voy a bajar al denominador.
De hecho, lo que voy a hacer es poner el 2 centrado también para que se vea un poquito más ordenadito. Aquí sí lo voy a dejar elevado a 1/2 porque si dejo raíz, o sea, si lo dejo expresado así en el denominador, me tocaría racionalizar. Mucho cuidado con intentar hacer esto. Eso no se puede porque recordemos que la raíz está metida dentro de una función trigonométrica. Tampoco con esta. Con ninguna de las dos se podría. Ok, yo pensaría que ahí vamos. Y del otro lado tendríamos más. Aquí está más fácil. 2x seno cubo de la raíz de x. Y pues de acá podríamos, por ejemplo, desplegar el signo y todo esto acá a término, ¿no? Para tratar de reducir más, pero no veo la razón ni pues que sea relevante, entonces lo vamos a dejar así expresado, ya que al final de cuentas lo que estamos viendo es la derivación. Pero si dan cuenta, sí ordené, por ejemplo, algunas cosas, reduje algunos términos. Entonces eso es lo importante, al menos en este punto, ¿no? Cuando estamos practicando derivar, que es lo relevante. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Este ya es más interesante. Se puede pausar el video y volver a revisar, ver más despacio, intentar hacerlo por nuestra cuenta y luego ya regresar a ver todo esto, ¿no? Vamos con el tercero, que es f teta es igual a 3 raíz quinta de la tangente cubo de teta a la cuarta por e elevado a la teta. Que aquí tenemos también varias cosas que considerar y vamos a ir haciéndolo pues paso a paso, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es arreglar, porque tengo bastantes cosas que arreglar. El 3 es una constante, queda por fuera de todo esto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí multiplicando. Y voy a comenzar a arreglar desde la raíz. La raíz, esta raíz, ¿sí? Si se dan cuenta está englobando a todo esto. ¿Sí? Que ahorita por el momento lo voy a poner elevado a la 1. Ya sé que la tangente está elevado al cubo, pero eso lo voy a arreglar después. Solo para que vayan viendo cómo va funcionando todo esto. Entonces, en esa raíz, ¿sí? Voy a colocar lo siguiente, fíjense. La raíz la voy a transformar en todo el término que está dentro de la raíz elevado a la 1/5. ¿Sí? La potencia de lo de adentro queda en el numerador, el índice de la raíz queda en el denominador. Ahora me voy a ir a la potencia de la tangente. Entonces van a ver cómo lo voy a reducir más. Si alguien ya vio cómo reducirlo, perfecto, ¿sí? No hay ningún problema, pero prefiero explicarlo paso a paso. Aquí tenemos tangente. Bien. Su potencia afuera, la tangente adentro. Y ya por dentro de la tangente tenemos a teta a la cuarta. Y tenemos multiplicada teta a la cuarta, ¿sí? Por e elevado a la variable teta. Entonces, aquí, ¿puedo hacer una reducción más? Sí. En este caso, y esto suele ser bastante común y yo se lo sugiero porque les va a reducir un paso importante, pueden combinar estos dos. Miren que pudimos haberlo hecho desde el principio. ¿Por qué? Porque aquí tengo la ley de los exponentes de a elevado a la m elevado a la n, que se llama exponente sobre exponente, en la cual los exponentes se multiplican, ¿sí? ¿Sí? Se multiplican. Entonces acá, para reducir esto, todavía no estoy derivando, ¿sí? Pero para reducir esto, puedo colocar entonces, en lugar de poner todo este meljurje de cosas, puedo colocar la tangente, ¿sí? Por teta a la cuarta, perdón, evaluada en teta a la cuarta por e elevado a la teta. Y aquí miren, en lugar de poner 3 y 1/5, sería la multiplicación de 3 por 1/5, que sería 3/5. Y así podemos darnos cuenta que se reduce la cantidad de cosas a realizar. Porque ahora, por ejemplo, la masa externa sería esa potencia elevada a la 3/5. Luego le seguiría la tangente, ahí llevaríamos 2. Y finalmente estaría este producto entre teta a la cuarta y e elevada a la teta, donde tendríamos que seguir pues la regla del producto, como lo hicimos en el caso anterior. Recordemos que el 3 está multiplicando a todo y va a quedar multiplicando también a la derivada. Ahora sí, f' de teta. Ahora sí estoy derivando. El 3 sale y empiezo con la derivación. Primero
bajo el 3/5, ¿verdad? Bajo la potencia. Y a la potencia le voy a restar 1. Entonces yo tendría que hacer 3/5 menos 1, que eso me daría menos 2/5. ¿Sí? Recuerden que aquí podemos hacer esto, ¿no? ¿Mm? 5/5 es 1. Ahora, copio lo de adentro, porque aquí derivé nada más la celeste. Entonces todo lo demás lo tengo que copiar. Y lo de adentro se copia. Después lo voy a venir a derivar. O sea, inmediatamente ahorita que termine de copiar esto, lo voy a venir a derivar. Pero ahorita lo copié. Ahora, ya lo copié. Ahora inmediatamente paso a multiplicar por la derivada de lo siguiente que sea lo más externo. Pensemos en, por ejemplo, tener la capacidad de poder tapar un ratito esto. Vamos a ver si podemos poner un color más oscuro. De tapar todo esto, ¿no? Y ver que nada más tenemos externo a la tangente, ¿no? Entonces, aquí sería la derivada de tangente secante cuadrado. Y voy a copiar lo de adentro de la tangente. Ya derivé la potencia, 3/5, ya derivé tangente y ahora me tocaría inmediatamente multiplicar por la derivada de lo de adentro de la tangente, que sería teta cuarta por e elevado a la teta, que sería un producto. Entonces tendría que decir, el primero se copia, aquí el primero sería este, ¿no? Y el segundo sería este. El primero se copia y se multiplica por la derivada del segundo. Pero la derivada de e elevado a la teta es e elevado a la teta. ¿Sí? Cuando es e elevado a una variable elevado a la 1, o sea, la variable que está aquí está elevado a la 1, entonces siempre va a dar lo mismo, ¿no? Más el segundo, que es e elevado a la teta, que solo lo copié, multiplicado por la derivada del primero, que la derivada del primero sería 4 teta al cubo, ¿sí? Aplicando la regla de la potencia. Y ahí ya estaría completamente derivado todo. Ahora lo único que va a faltar es unirlo un poquito para que quede un poco más ordenado y, por ejemplo, esta potencia que quedó negativa, bajarla al denominador. Entonces aquí voy a multiplicar horizontalmente, agrego aquí un 1 para poder guiarme y aquí no estoy derivando otra vez, estoy arreglando lo que derivé. Me quedaría 3 por 3, 9 y abajo 5. Vamos a tener que poner por acá una línea larga, ¿no? El 5 quedaría abajo. Y ese 5 va a quedar combinado con una tangente de teta a la cuarta e elevado a la teta elevado a la 2/5. Vean que ya lo bajé al denominador y todo lo demás va a quedar arriba. Quedaría 9 secante cuadrado de teta a la cuarta por e elevado a teta, multiplicado todo esto por teta a la cuarta e elevado a la teta, más 4 teta cubo, que ahí solo lo ordené, e elevado a la teta. Y pues ahí lo tendríamos ya. Podríamos, por ejemplo, venir a agarrar esta potencia y ponérsela a la tangente, sería válido, pero realmente no es ningún cambio significativo. Podría venir y multiplicar este por este y este por este, sí, pero no me hace ningún cambio significativo, porque como esto está metido entre una secante, al final va a quedar todo amontonado ahí. Entonces mejor dejarlo así como, entre comillas, factorizado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y pues ahí tendríamos ya nuestra siguiente derivada, que hay que notar que ya lleva un poco más de arreglo, ya lleva un poco más de trabajo, ¿no? Y requiere muy bien la identificación de los englobadores. Ahora, continuemos con otro problema. Recordemos que si queremos volver a ver estos problemas, podemos pausar el video, volver a verlo, repetirlo infinidad de veces si es lo que necesitamos. Vamos con otra función a derivar, que esta, si se dan cuenta, implica un cociente que tiene un producto en el numerador y que abajo, ¿sí?, hay una cadena. Pero además, en la parte de arriba, podemos darnos cuenta que pues tiene otras reglas, ¿no? Entonces, está un poco más elaborada. Entonces, yo aquí lo que haría primero sería arreglar la expresión así como está escrita. Por ejemplo, acá, x por, para darme cuenta que hay una multiplicación, el logaritmo base 10 de x al cuadrado. Recuerden que cuando no aparece aquí nada, significa que es base 10. ¿Sí? Todo eso dividido
el seno de e elevado a la x, pero donde ese seno está elevado al cuadrado. Este cuadrado se aplica solo sobre el seno, no sobre el e elevado a la x, como ya lo he explicado previamente. Entonces aquí me tocaría venir a derivar todo esto, siguiendo la macro regla, la que englobaría todas en este caso, que es el cociente, ya que el producto está dentro del cociente y la cadena está dentro del cociente. ¿Por qué sé que está dentro del cociente? Porque ese producto de x logaritmo logaritmo de x al cuadrado, pues es el numerador del cociente. Y el seno cuadrado de e elevado a la x es el denominador de ese cociente. Por eso están dentro, ¿no? ¿Podría hacerlo por aparte? Claro que sí. Por ejemplo, aquí podría primero yo identificar al de arriba. Vamos a llamarle el de arriba de x, ¿no? Que sería x logaritmo base 10 de x al cuadrado. Y podría derivarlo de una vez, ¿no? Para que cuando ya me toque derivarlo en la parte donde esté derivando la función como tal, pues ya lo tenga listo, ¿no? Aquí sería entonces el primero por la derivada del segundo, que sería copiar el argumento queda multiplicado por el logaritmo natural de 10, y en la parte de arriba se deriva el argumento, que sería 2x. Esto habíamos visto que también es una cadena, ¿no? Aquí vamos a poder simplificar, y aquí sí sería útil simplificarlo, porque cuando lo multipliquemos se van a dar cuenta que se va a poder cancelar el x al cuadrado. Ahorita lo vamos a hacer. Y de ahí sería el segundo por la derivada del primero. La derivada de x es 1, ¿no? Entonces aquí voy a simplificar porque eso me sirve para el siguiente paso, que esté un poquito más reducido. Voy a multiplicar x por 2x, quedándome 2x cuadrado, dividido el logaritmo natural de 10 por x al cuadrado, más el logaritmo de x al cuadrado. Aquí es donde me doy cuenta que puedo tronarme este con este, porque están multiplicando y dividiendo, quedándome finalmente que la derivada del numerador, o el de arriba, por eso puse AR, sería 2 logaritmo natural de 10, que es una constante, ¿no? 2 partido logaritmo natural de 10, más logaritmo base 10 de x al cuadrado. Esa sería la derivada del de arriba aplicando la regla del producto. Ahora me voy al de abajo, que en el de abajo, AB de abajo, o el denominador, pues yo tendría que aplicar una cadena. Importante es que no es necesario hacerlo por etapas, o sea, hacerlo por pedazos, pero ayuda mucho más al momento de estar resolviendo porque uno se enfoca en lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces aquí derivemos. Derivé la potencia, multiplico por la derivada de lo de adentro, derivada del seno es coseno, multiplico por la derivada de lo de adentro, que sería e elevado a la x, y la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. ¿Cuántas funciones tenía que derivar? Tenía que derivar 1, 2, 3. Y derivé, fíjense, acá la potencia, acá el seno, y acá derivé el e elevado a la x, que pareciera que no hice nada, porque la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x, ¿no? Aquí nada más voy a proceder a arreglar un poco para que quede un poquito más comprimida esta expresión. Que me quede 2 seno de e elevado a la x coseno de e elevado a la x por e elevado a la x. Ahí tendríamos ya la derivada del de abajo. Ahora, voy a derivar el cociente, que recordemos rápidamente que la derivada del cociente es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Como yo ya tengo las derivadas del de arriba y del de abajo, ya solo las voy a copiar cuando corresponda. Si no lo hubiera hecho así, lo tendría que hacer sobre la misma línea. Aquí tendría g' de x, que sería igual a. Sería, el de abajo lo copio. Lo voy a copiar reducido para que no tengamos que reducirlo después, ¿no? Y lo multiplico por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba es esto. Ya no la voy a derivar porque ya la derivé. O sea, aquí solo voy a copiar ese resultado, porque yo ya hice la derivación, ya dejé muestra en mi procedimiento, entonces ya aquí puedo simple y sencillamente venir a colocar ese resultado. Si yo no hubiera hecho eso, tendría que haber hecho todos estos pasos metidos aquí. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es esta.
que repito, si yo no lo hubiera hecho por aparte, tendría que haber hecho todo eso en la misma línea. Y de que se puede, pero al principio cuando uno está aprendiendo a derivar es recomendable pues partir las cosas para poder entenderlas más fácilmente, ¿no? Ahora que ya tengo todo esto, solamente copio el de abajo. Pero le va al cuadrado. Y ya. Ahora voy a tratar de reducir un poquito los términos, ¿no? Que se miren un poquito más comprimidos. A veces es oportuno aquí sacar factor común y cosas así. Pero la verdad es que depende mucho de lo que uno esté trabajando, ¿no? Depende mucho de lo que se tenga para poder hacerlo. Yo la verdad que no lo recomiendo en este caso. Solo voy a reordenar. El orden que estoy utilizando, aclaro que no es que sea el orden único, ¿no? O sea, como al final de cuentas son multiplicaciones, son conmutativas, entonces no hay un orden que no sea correcto. Aquí vamos a dejar el 2x, que es más común. El 2 lo saqué de aquí, la x de acá, y el menos obviamente de aquí. Y dejemos la función trigonométrica hasta el final. Está coseno. Solo lo estoy ordenando, no estoy derivando absolutamente nada en este momento. Y abajo voy a hacer un arreglo pequeñito haciendo la ley de los exponentes, quedándome seno a la cuarta. Exponente sobre exponente se multiplican. Y pues ahí tendríamos todo esto. Hay que tener cuidado porque aquí, por ejemplo, más de alguien podría decir, ah, me cancelo este con este. Y se reduce. No, porque aquí hay una resta. En todo caso, tendría que sacar algún factor común. Por ejemplo, aquí sí hay factor común seno de e elevado a la x, ¿sí? Es factor común. Y luego ya reducirlo con el de abajo. Pero, ¿para qué? Por el momento, ¿sí? Me interesa más derivar que arreglar. Me interesa más identificar las estructuras para derivarlas, ver el orden de derivación y la lógica, que arreglar las cosas muy exageradamente, ¿no? Bueno, podemos volver a ver el video si necesitamos revisar un poco más despacio el ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio en el que nos dan una variable alfa. Nos dicen r de alfa es igual al coseno de la raíz del seno de alfa. Esto es un poco más simple para ir cerrando un poco el tema. Aquí, simple y sencillamente, primero voy a identificar los englobadores. Mi consejo es que si aún les cuesta la regla de la cadena, se den el tiempo de poder primero identificar los englobadores. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Primer englobador, coseno. Segundo englobador, la raíz. Tercer englobador, el seno. Y podríamos incluso decir que alfa podría ser una variable, pero su derivada es 1, entonces siempre va a quedar multiplicado por 1 al final, ¿no? Derivamos, r' de alfa es igual a derivada del coseno, es el seno. Copio lo de adentro. Con las funciones trigonométricas, la verdad que es bastante sencillo identificar quién está metido dentro de quién, ¿no? Ahora multiplico por la derivada de lo de adentro, que sería lo más externo de lo de adentro, ¿no? Que sería el 1/2, que está como potencia del corchete. Que vean, ahí yo lo derivé. Bajé el 1/2 y al 1/2 le resté 1 y me dio menos 1/2. Y copio lo de adentro. Ahora voy a multiplicar por la derivada de lo de adentro, que sea lo más externo, que sería la derivada del seno. Que la derivada del seno es el coseno. Copio lo de adentro. Y podría todavía aquí, miren, si yo quiero ser quisquilloso, derivar el alfa, que respecto a alfa, como alfa está elevado a la 1, su derivada sería 1, ¿sí? Eso siempre va a pasar siempre que la variable pues de adentro sea una variable elevado a la 1. Podrán preguntarse, mire, ¿por qué no hizo eso antes? ¿Por qué eso no está planteado en otros ejercicios como los que hicimos acá? Bueno, sí lo está planteado, lo único es que pues ahí eran diferentes las potencias. Si, por ejemplo, aquí alfa hubiera estado elevado a la quinta, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí me hubiera quedado, en lugar de 1, me hubiera quedado 5 alfa a la cuarta, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a ordenarlo un poco. Vamos a tener que tener un denominador. Entonces, vamos a ver, sería r' de alfa, no estoy derivando, estoy arreglando. Tendríamos seno
de la raíz del seno de alfa. ¿Lo puedo dejar como un medio? Sí, sí se puede. Esto multiplicado por el coseno de alfa. Y todo esto dividido este término, ¿ven? Que queda con el 2. 2, la raíz... bueno, dejémoslo aquí como un medio. El seno de alfa elevado a la 1 medio. Y ya. Lo tenemos arreglado. Podemos repetir el video si necesitamos volver a verlo. Ahora, estos son ejercicios para practicar, para tener presente la regla de la cadena, para ver la identificación de las funciones, pero con variables, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora venimos al concepto? Estos son problemas que definitivamente pueden llegarse a evaluar. ¿Por qué? Porque implican más allá de arreglar, más allá de simplemente derivar y poner un montón de letras, implican entender el concepto de manera muy, muy elevada, ¿sí? A solo poder derivar. O sea, esto es entender el concepto, pero el trasfondo. Por eso me refiero muy, muy elevada, porque ya es una persona que ha llegado a entender lo que significan todas estas funciones y entender lo que significan estas reglas. Hay 3 variantes de estos problemas conceptuales. Problemas planteados en tablas, como los que pueden ver acá, como el que pueden ver acá. Problema planteado en forma de lista. Y problema planteado en forma gráfica. Vamos a resolver los 3 casos. La tabla abajo muestra el valor de las funciones f, g y sus derivadas con respecto a x, en los valores de x1 y x0. Utilice la información de la tabla para calcular s' de x cuando x vale 0, si s de x es igual a x al cuadrado más f con posición g de x. Bueno, es más fácil de lo que parece. Primero, me voy a concentrar en la parte de la derivación conceptual y lo vamos a pasar a ver cómo se utilizan los datos de la tabla, que es súper, súper sencillo. Ok, esta es la función s que me dan y me están pidiendo que obtenga una derivada evaluada en 0. Es decir, mi objetivo es determinar s' de 0. Es decir, el valor de la x es 0. Primero voy a obtener entonces s', que eso lo voy a hacer concentrándome en esta función. S' sería igual a, observemos, x cuadrado, su derivada es 2x. Y ahora voy con la derivada conceptual, miren que es un símbolo, que sería aquí, más f' de g de x multiplicado por g' de x. Derivé una función que está metida dentro de otra, aplicando los símbolos. ¿Quién es f y quién es g? No lo sé. No me importa, aparte de eso. A mí solo me interesa que esta es su derivada. Ahora que ya tengo la derivada, que vean que fue una línea, o sea, no es la cosa más complicada del mundo, voy a evaluar s' en 0. ¿Por qué en 0? Porque me la piden en 0. ¿Me la podrían poner otro valor? Sí. Y para eso lo que voy a hacer es que donde haya una x, por el momento, voy a colocar un paréntesis, ¿sí? Para ir a evaluar ese valor. Es decir, yo aquí lo que quiero evaluar es 0. Entonces, la x tiene que sustituirse por un 0. 0, 0 y 0. Y comienzo a ir resolviendo. S' de 0 es igual a 2 por 0, que se cancela, ¿no? Porque 2 por 0 es 0. Y observemos que para poder resolver esto, necesito saber cuánto vale la función g evaluada en 0 y necesito saber cuánto vale la derivada de g evaluada en 0. He ahí donde entra la tabla. ¿Sí? En la tabla yo tengo acá los valores de la x, cuando x vale 0 y cuando x vale 1. ¿Sí? 0 y 1. Tengo el valor de la función f. Por ejemplo, f de
0 sería 1. F de 1 vale 3. Así es como se lee. G evaluado en 1, o sea, G de 1 sería menos 4. Se lee así, miren. Ojo que depende cómo esté organizada la tabla, pero en este caso los valores de x están en esta primera columna y los valores de la función evaluado en estos valores de x van estando correlativos, ¿no? Por ejemplo, g de 0 vale 1. Aquí podemos ver sus derivadas, miren, por eso tienen ese símbolo de prima. Por ejemplo, g' evaluada en 1 vale menos 8 tercios. Eso es lo que tenemos que hacer, leer la tabla. Entonces, por ejemplo, g de 0. G es esta función, 0 es este valor, y g de 0 sería esto, miren. Es decir, acá sería 0 de acá, más f' de g de 0, pero g de 0, lo leo en la tabla, vale 1. Hago lo mismo, solo que ahora con g' de 0. Entonces me voy a g', miren que es esta función, me voy al valor de 0 e intercepto las dos cosas en la tabla. Por lo que el valor de g' de 0 es 1 tercio. Es este. 1 tercio. Ahora, para seguir resolviendo, voy a necesitar f' de 1, miren. Entonces me voy a f', me voy al valor de x1 e intercepto leyendo la tabla, miren. Y el cuadrito común sería el valor. f' de 1 es menos 1 tercio. Entonces aquí s' de 0 sería igual a, ya quitemos este, ¿no? Porque vale 0, menos 1 tercio multiplicado por 1 tercio. Y ya. S' de 0 sería entonces menos 1/9, multiplicando los resultados anteriores. ¿Se puede dejar en decimal? Sí, sí se puede. Interesante, ¿no? Derivé, pero apliqué un concepto. Leí una tabla. ¿Qué pasa si el dato no está en la tabla? Algo se está haciendo mal. Las tablas o los datos aquí están diseñados de manera tal que lo que está ahí es lo que se necesita. Y si después de revisar exhaustivamente me doy cuenta que no hay ningún error y el dato no aparece en la tabla, significa entonces que esa derivada no se puede calcular. Pero luego de un análisis exhaustivo de mi procedimiento, de que he metido bien los datos, de que leí bien, de que copié bien el problema, de que hice todo correctamente, si algo no está en la información que me dan, entonces no se puede. Pero si yo hice un error o cometí un error o veo que eso me pasa, primero tengo que revisar antes de sacar esa conclusión de que no se puede. Veamos la siguiente variante. Encontrar r' de 1, o sea que la x vale 1. Si r de x es igual a f composición g composición h de x, donde h evaluado en 1 es 2, donde g evaluado en 2 es 3, donde h', que vean es prima porque aparece este simbolito, miren, donde h' evaluado en 1 es 4, donde g' evaluado en 2 es 5 y donde f' evaluado en 3 es 6. Esa es la única información que me dan. Comencemos. Primero la función. H está dentro de G, G está dentro de F. Mi objetivo, R' de 1, es decir, cuando X vale 1. Primero necesito obtener R'. Entonces me voy primero al proceso de derivación. Aquí sería F', copio lo de adentro. Es una cadena. Multiplico por la derivada de lo de adentro. Copio lo de adentro. Multiplico por la derivada de lo de adentro. Ahí estaría.
Ya que ya lo derivé, voy a evaluar en x1. Es decir, f de g de h de 1. Donde hay una x empieza a sustituir ahorita el 1. G' de h de 1 por h' de 1. Observemos esto. Aquí había una x, aquí había una x, aquí había una x. Y yo sustituí eso por el valor de 1, que es el valor que me están pidiendo. Ahora voy a ir a buscar los valores, fíjense. H de 1. H de 1. H de 1 es el primero, miren. H de 1. H de 1 vale 2. Entonces empiezo a sustituir. Consejo, apliquemos las flechas. F', G, D. Aquí miren. H de 1 vale 2. Aquí lo leí, miren. 2. Y una vez. G' de H de 1 que vale 2. Y ahora necesito también H' de 1. Tengo que ir a buscarlo. Aquí está, miren. H' de 1. H' de 1 es 4. Es prima por este simbolito, miren. Entonces esto valdría 4. Y está multiplicando, ¿no? Ok. Ahora necesito G de 2. Y necesito G' de 2. Vamos primero con G de 2. G de 2 es 3. Entonces vamos sustituyendo. R' de 1 igual a F' de G de 2, que es 3. Multiplicado por este que vamos a poner en rosado, que es G' de 2. G' de 2, vean, que es 5. Y eso por 4. Finalmente, necesito F' de 3. F' de 3, miren. Pueden darse cuenta que esto vale 6. Y además de que estos ejercicios están diseñados para que coincidan los datos. Aquí se dieron cuenta, se utilizaron todos los valores que nos proporcionaban. En el caso anterior, en la tabla, algunos se usaron y otros no. Eso ya nos dice que no es necesario que todos se empleen, ¿no? Va a depender de cómo me estén planteando a mí el ejercicio. Y si no hay un dato, si no me sale, significa que primero tengo que revisar lo que hice, y si después de revisar exhaustivamente no encuentro ningún error, significa que el problema no se podría resolver, pero eso solo como último recurso. Bueno, aquí entonces R' de 1 sería 6 por 5, 30, y 30 por 4, 120. Y ya. La clave está en derivar y luego ir buscando los datos. Por eso vean, aquí lo hice con colores para que puedan ir observando cómo hacerlo. Última variante. ¿Qué pasa cuando ahora los datos no los dan en una gráfica? Nos dicen, dada la siguiente gráfica, determinar U' de 1, si se sabe que U es F con posición G de X. Y por supuesto, nos dan las gráficas de las funciones. Aquí vamos a manchar esta gráfica para poder ir trabajando después. Aquí la tengo manipulable. Y mientras tanto nos vamos a enfocar en lo siguiente, fíjense. U de X es F con posición G de X. ¿Sí? Entonces, mi objetivo es determinar U' de 1, es decir, la primera derivada de U evaluada en X igual a 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener la derivada.
U' de x es igual a f' de g de x multiplicada por g' de x. Es una cadena simple, ¿no? Ahora, voy a venir a evaluar en el valor que me piden. U' de 1. Es decir, donde haya una x, yo voy a colocar un 1. Porque me están pidiendo que sustituya la x por un 1. ¿Sí? Aquí ve, significa que la x vale 1. Entonces, donde había una x, yo puse un 1. Donde había una x, yo puse un 1. Y ahora me va a tocar empezar a buscar la información. Solo que ahora la información ya no me la dan en una lista, ya no me la dan en una tabla, sino que la información me la están dando en una gráfica. Entonces, aquí el concepto es un poco más allá de solo venir y leer. Implica los conceptos de razones de cambio que ya se estudiaron en la primera unidad. Voy a detallar un poco. En primer lugar, fíjense. Siempre que nos pidan el valor puntual de una función, está sencillo, pero cuando nos pidan la derivada, vamos a tener que recordar que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y se dan cuenta, estas gráficas son, pues, rectas, ¿no? Entonces, vendría que recordar yo ese concepto. Van a darse cuenta que también podrían venir formas curvas y ahorita voy a detallar un poco más eso. Pero el primer paso acá sería completar la escala, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Ok, ya está completa. Aquí incluso podemos poner -1 si queremos. Ahora vamos a marcar bien las funciones, porque la verdad es que aquí, entre tanta línea, no se observa, pero la función f es esta. Voy a tratar de hacer un poco más detalladas mis líneas. Esa es la f. Y la función g es esta. Yo creo que ya con los colores podemos verlo más claro, ¿no? Ahora, fíjense. G de 1, que es lo primero que tengo que determinar aquí, que sería este valor. G de 1 está fácil. ¿Qué hago? Me voy al valor de x1, me voy al valor de x1 y voy a leerlo en G, es decir, en la verde. G de 1 vale 3. Ahí no hay mayor complicación, es como que es leer la gráfica, ¿no? Me quedaría f' de G de 1 que valía 3 por G' de 1. Va. G' de 1 no es lo mismo que G de 1, porque G' sería la pendiente en ese punto, la pendiente instantánea. Pero como podemos darnos cuenta, la función la función g es una recta acá y otra recta acá. Entonces lo que yo tendría que hacer es determinar la pendiente de la recta por la cual pasa ese punto. Y la recta por la cual pasa ese punto, ¿sí? Es esta, ¿sí? Esta es la recta. Entonces la pendiente de esa recta es la que a mí me permitiría determinar cuál es el valor de G' de 1. Y no solo para 1, también por ejemplo para 0.5, para 1.5, pero recordemos que una recta tiene pendiente constante, entonces va a ser la misma para cualquier valor en ese intervalo. En este caso, para poder determinarla, necesito tener 2 puntos. Se pueden usar cualquiera 2 puntos que sean claramente leíbles en la gráfica. Yo en este caso voy a utilizar este y este, que son los que puedo leer más fácilmente. Entonces vamos a calcular la pendiente de la función g, ¿sí? Entre esos 2 puntos. Que voy a utilizar este como punto número 1, que sería el punto 1,3. Y este como punto número 2, que sería el punto 2,0. Entonces sería y2 menos y1 partido x2 menos x1. Quedándome entonces menos 3, ¿no? Prácticamente. Menos 3, que sería el valor entonces de la pendiente de esa recta. Siempre revisemos ahí, echamos un vistazo, 1 y 3, y 2 y 0. Entonces sería y2 menos y1 partido x2 menos x1, 2 menos 1 es 1 y 0 menos 3, ahí estamos. Entonces,
Continuando, u' de 1 es igual a esta f' evaluada en 3 y multiplicada ahora sí por el valor de g' de 1 que dijimos que era menos 3. Ahora para concluir nos hace falta determinar el valor de la función o el valor de f' de 3, es decir, la derivada de la función f evaluada en 3. Para eso voy a ir a ponerme sobre el 3, me voy a ir a la f porque ahora me están preguntando f, ¿no? Me voy a f y yo no quiero el valor de f, quiero el valor de la derivada, es decir, quiero la pendiente de esta recta. Porque la pendiente de la recta es la derivada. Para eso necesito tener dos puntos que sean claramente leíbles en esta gráfica. Por ejemplo, este podría ser mi punto número 1, que sería el punto 2,4. Y este punto lo puedo ver yo también, miren, 6,3. Y me va a decir, mire, pero eso no está en el valor exacto. Sí, pero es que cualquiera puntos que conformen a esta recta serían válidos, como ya lo vimos en la primera unidad de este curso, ¿no? En las razones de cambio aproximadas. Entonces calculamos una pendiente, y2 menos y1 partido de x2 menos x1 menos 1/4. Entonces, u' de 1 sería igual a f' de 3, que ya vimos que es menos 1/4, multiplicado a eso por menos 3, por lo que el valor de u' de 1 es igual a más 3/4. Y ya. Eso es todo, básicamente. Es leer la gráfica, es interpretar la información de la gráfica. Por eso es que son ejercicios más avanzados y más conceptuales. No solo es derivar, es entender el concepto de la derivada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se tuvieran curvas? Vean, aquí en este punto todavía no podemos hacer mucho con las curvas, porque si no sabemos cuál es la función, pues no podríamos hacer mayor cosa. Pero sí me gustaría explicarles una curva muy particular. Cuando ustedes tengan una función que tenga una forma así, miren, y a ustedes les piden, por ejemplo, aquí vamos a marcar el punto A y el punto B, y les pidieran la derivada de la función en A o en B, que se dan cuenta es la parte supercurviada, como el máximo y el mínimo de la función, ahí lo que tenemos son rectas tangentes horizontales, ¿sí? ¿Por qué? Porque su pendiente va a valer 0. La derivada siempre vale 0 en los máximos y mínimos. Eso es algo que vamos a estudiar más adelante cuando estemos viendo máximos y mínimos. Pero por el momento les puedo hacer un poco la analogía cuando ven tiro parabólico. En el tiro parabólico ustedes analizan el movimiento de un cuerpo que se está moviendo en forma de parábola. Y en su punto más alto, su velocidad es 0. ¿Por qué? Porque la gráfica está mostrando la posición, tanto en X como en Y, en cualquier instante de tiempo, y en el punto más alto, la velocidad en Y vale 0 porque la pendiente de la recta tangente para en este caso, para la función que estamos evaluando, que es la posición en X y en Y, pues va a valer 0. ¿A qué se debe esto? A que recordemos que la derivada de la posición es la velocidad, y entonces en ese punto más alto, donde vamos a tener un máximo, una altura máxima, pues la velocidad, que es la derivada de la posición, que es lo que estamos graficando, pues sería 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente vale 0. Para no hacerse bolas, donde haya curva es 0. Pero solo en el punto más alto o en el punto más bajo, en un máximo o un mínimo. Eso es todo. Ahora, con todo esto que hicimos, tenemos que empezar a practicarlo. Y para ello, preparé ejercicios. Estos son los ejercicios que se desarrollarán en esta sesión para poder practicar. Ahí los pueden observar. Voy a hacer un zoom rápido en algunos de ellos para que podamos verlos mejor, más detalladamente. Y así puedan trabajarlos.
Entonces, con eso cerraríamos este video. Espero haber desarrollado un poco más el concepto y el análisis de la Real Cadena y de la derivada como tal, con todos los ejercicios desarrollados. Ya solo nos queda practicar. Feliz día y nos vemos en próximos videos.